Por escrito. Por escrito. Radio Anáhuac 1670 AM. Bienvenidos a un programa más de Por Escrito. El día de hoy nos acompaña... ¿Qué tal? Bienvenidos. Seguimos atrapando lectores para nunca dejarlos ir. Mi nombre es Cecilia Durán Mena. ¿Cómo están? Como siempre me da muchísimo gusto saludarles. Yo soy Raúl Sanz. Tenemos el día de hoy una invitada, una enemiga íntima muy especial. Bienvenida, Mónica. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Mónica Solórzano con nosotros, un servidor Juan Carlos Padilla. Nuestras redes sociales, Raúl. Por supuesto, como siempre los invitamos a que nos sigan a través de todas nuestras redes sociales. Pueden encontrarnos en Facebook, Revista Por Escrito, también en Twitter, @Por Escrito, hágalo a través de Instagram, @Revista Por Escrito, escúchenos en Spotify y también en el 1670 de Radio Anáhuac, en AM, por supuesto, y los invitamos que nos sigan también en nuestra página de Código Libre, en nuestra página de Por Escrito, pero también con la invitación todos los miércoles a las 9 de la noche, que a través de Código Libre nos siga con una nueva emisión. Yo le pregunto tanto a los invitados y colocutores como al público en general, si ustedes fueran un libro, ¿qué tipo de libro les gustaría ser? Vamos a nuestros pretextos literarios. Pretextos literarios. Ya en nuestros pretextos literarios, mi querida Ceci, ¿cuál es el pretexto del día de hoy? El pretexto del día de hoy es el libro como objeto. A mí me gustaría decir que el libro, así como definición, es una unidad física. El libro es algo tangible, es algo que podemos tocar, que en las páginas lo que vamos a encontrar es conocimiento, belleza, expresión, y además, Humberto Eco dijo, y lo dijo muy bien, que el libro es uno de los artefactos perfectos. Yo sigo creyendo que el libro, sea en versión física o en versión digital, es perfecto. Pero hay veces que el libro también tiene otro tipo de función y el libro entonces funciona como objeto. Ese es nuestro pretexto literario. Y es cierto, porque aquí seguramente nos podemos apuntar varios de nosotros. Algunos somos coleccionistas de lo que te guste. El libro pertenece también precisamente a nuestras colecciones y vamos a encontrar, si nos echamos un clavado rápidamente hacia atrás en la historia, cómo han cambiado desde luego las herramientas, los instrumentos, los materiales, ¿no? Si nos vamos desde luego al papiro, al pergamino, para el papel, ¿no? Que lo tenemos hoy en día. Pero muy importante, cómo a pesar de los siglos, de las décadas, del tiempo, la forma tradicional del libro no ha cambiado. Sigue siendo este objeto físico rectangular, ¿no? Que pues ha sido práctico y tanto es así que en la época actual, digitalizada, globalizada en la que nos encontramos, los nuevos instrumentos, las nuevas herramientas, piensen ustedes en una tablet para hacer la lectura, siguen manteniendo casualmente, y lo pongo entre comillas, esa misma forma rectangular, ¿no? ¿Por qué? Porque para aquellos que leemos en un libro físico o en una herramienta digital, sigue siendo la practicidad lo más importante. Entonces, ese es nuestro tema, como bien lo dice Ceci, el libro como objeto. Bueno, Raúl, dices que casualmente rectangular, pero no hay nada casual. Aquí Por el eso punto dice así. interesante es que hay un factor, un elemento tangible que acompaña al libro, que es la persona. Siempre la relación autor-lector, pero a través del libro está involucrada la persona. Y esa es la otra parte que conforma y que complementa al libro. Y esas formas pues van de acuerdo a la forma humana. Entonces, yo diría que lo rectangular, digamos, se ha acomodado a nuestra forma, ¿no? Porque nosotros somos parte del libro. Aunque existen muchos formatos interesantes de libro, no necesariamente ergonómicos, pero sí muy interesantes. Quisiera hacer referencia, esto se puede observar en una película que se llama Ágora, donde podemos ver la biblioteca famosa de Alejandría, donde se exhibían o se veían cómo eran los rollos de pergamino. Imagínense leer en un pergamino y luego cómo pones tu separador, en qué línea me quedé. Está bien complicado. Y fue cuando se idea, me parece ya hacia inicios de la Edad Media, este formato más rectangular que, como perfectamente dice Mónica, se adecua a el ser humano y es mucho más fácil hacerlo.
A Raúl y a mí nos gusta mucho el libro de Humberto Eco de Nadie acabará con los libros. Vale la pena leerlo porque el libro puede tener muchas formas y muchos formatos, pero sigue siendo libro. Y finalmente nada más recordé por el comentario de Ceci que el libro también puede ser usado como objeto. En la serie de Merlí, está Merlí, el profesor de filosofía, le pide a uno de sus alumnos que agarre una serie de libros, los que él quiera, se los da a Merlí y le empieza a hacer una pregunta filosófica y como no contesta le empieza a aventar de librazos, porque eso también puede ser un libro. Al principio yo lanzaba qué les gustaría hacer si fueran libros, pensé que Ceci, a quien ya le dejo la palabra, iba a decir el que soporta la mesa. Ay, no, de ninguna manera. Fíjate que si a mí me gusta, si yo quisiera y pudiera hacer un libro, me gustaría hacer El Quijote de la Mancha. No pido nada, ¿verdad? Pero bueno, y cuando decías que el libro tenía que ver con la gente, pensé en la comodidad que tenemos ahorita de este formato rectangular del que decía Raúl, porque imagínate que te prestaran el original de Gilgamesh, que son piedras. Además, ¿no? Entonces, ¿me prestas tu libro? ¿Y cómo le haces para subrayar esas tablillas? En fin, creo que muchos libros se utilizan como adorno, tristemente, como un elemento pretencioso, pero hay libros que fueron diseñados en tercera dimensión y que tienen, además de la intención de ser leídos, tienen una intención distinta. Y eso es de lo que, digamos, de lo que se trata el libro objeto. Es cierto, ¿no? Lo dice muy bien Ceci, hay gente que le encanta tener su biblioteca ahí de adorno, presuntuosamente, y cuando les preguntas cuántos de esos han leído, bueno, se quedan como algún presidente que alguna vez hizo comentarios, ¿verdad? De libros, pero no diremos más al respecto. En realidad, algunos le dan todavía más uso, como bien lo dice también Juan Carlos, poniéndolo por debajo de la mesa para sostener y que deje de moverse. Pero los libros, ya lo decíamos hace rato, son colección, son cultura, son conocimiento, son fascinación, son escaparates, ¿no? Y continuamente Juan Carlos y yo platicamos de ese gran libro de Nadie acabará con los libros de Humberto Eco y Jean-Claude Carrier, que justamente es lo que nos dicen. No importa el formato, no importa si estamos evolucionando a esta época digital, los libros están conviviendo. Hay un pleito eterno entre estos libros digitales y el libro físico, y que a mí me gusta más este y a mí me gusta más el otro. No están supliendo, no están sustituyendo, están conviviendo. Y eso es lo que tenemos que entender. A la mayoría de los lectores creo que nos sigue gustando el libro físico. El olor, la textura, tenerlo entre las manos, pasar el papel, nos sigue encantando eso. Es toda una dinámica y envolverte en ese momento. Pero no están sustituyendo, eso hay que tenerlo muy claro, ¿no? Simple y sencillamente están conviviendo y creo que eso es a favor de todos los que amamos la lectura. Fíjate que de lo que dices yo tengo dos comentarios. Uno, me encanta que digas la palabra convivencia. Para mí hay otra palabra que me encanta relacionada al libro que es encuentro. Desde el libro provoca que te pongas en contacto con la mente y con el espíritu de quien está escribiendo, pero a la vez, cuando uno comparte un libro, uno entra en este compartir la intimidad de la reflexión y de la emoción que te genera el libro, ¿no? La narrativa, el transportarte a otro espacio-tiempo, a otros lugares, en otros momentos, esta otra realidad que te permite vivir, ¿no? El libro en ese sentido también es un objeto de fascinación. Y por otro lado, lo que estabas diciendo del sentir del libro, a ver, aquí un momento, no es una cuestión de nostalgia, ¿no? Es que un libro físico involucra varios sentidos. Te involucra la vista, el olfato, el oído, el tacto, o sea, casi los 5 sentidos, ¿no? No, nomás no te lo gustas, pues porque no, pero hay límites, ¿no? Pero el que tú tengas un objeto que intervenga con tantos sentidos a la persona en la interacción, en el encuentro, lo hace mucho más significativo. Entonces, si bien otros formatos no compiten, complementan, que esa es una de las grandes diferencias en la evolución. O sea, hablaba Juan Carlos del rollo y del paso del rollo al formato de códice, de libro rectangular. Hay un cambio de formato, pero a partir de allí la evolución se da en otro sentido del libro, se da hacia la interacción con la persona y hacia el medio de encuentro, de convivencia y de compartir. Yo creo que esa es la evolución real del libro, ¿no?
que además se extiende hacia los sentidos internos. La gran ventaja del libro es que nos permite imaginarlo, y eso ya es fascinante. Únicamente, y ya para cerrar esta sección, recordar que el libro ha tenido muchos formatos: piedra, madera, arcilla, evidentemente el pergamino, que es piel de animales, el papiro, que es el papel, y esta evolución a través de los años hasta el libro digital, que sigue siendo libro. Pero vamos a dejarlo hasta aquí, vamos a continuar con el programa y vamos a nuestra siguiente sección. Autor desconocido. Esta sección de lo desconocido se la voy a dejar a nuestra invitada Mónica Solórzano, que tiene algo maravilloso que platicarnos. Muchas gracias, Ceci. Pues bueno, el día de hoy les quiero platicar sobre un libro que me parece especial en muchos sentidos. Se trata del Libro Negro de los Colores. En este libro, en el que tuve la fortuna de participar en su producción, es un libro que encierra toda esta parte de expresión y del autor, y que no conozco a alguien que frente a este libro no quede maravillado. Este libro, desde su origen, desde la cuna que lo ven hacer, que es Ediciones Tecolote, ya es especial, ¿no? Es una editorial muy pequeñita, dedicada a la producción de libros de historia y de conservación del patrimonio y símbolos tradicionales de México, y que en el momento en el que se produjo este libro, que fue en el 2006, una editorial chiquitita que tenía como 5 o 6 personas, incluyendo a la editora y dueña de la editorial, que se llama María Cristina Urrutia. Este libro es de Menena Cotin como autora y Rosana Faría como ilustradora. Y bueno, pues hablando de las cualidades físicas del libro, es un libro horizontal, que podemos ver que, como bien dice su nombre, es un libro que cuando yo lo abro es negro. Me habla de los colores, de cómo un niño de nombre Tomás ve los colores. Entonces, este libro tenemos una línea de texto en la parte de abajo, en la que nos cuenta cómo ve los colores. En la parte de arriba, de una forma de relieve, tenemos el texto, ese mismo texto en braille, y en la página derecha vamos a tener la ilustración también en relieve. Están hechos en barniz de tal manera que cuando uno abre el libro, uno entra en el negro y descubre el texto al tocarlo, al sentirlo. Entonces es un libro que invita a aproximarse al contenido y a la idea de la historia, no nada más leyéndolo en un texto, sino también sintiéndolo. Este libro se dice que está hecho para niños ciegos, pero en realidad, si bien tiene el texto en braille, es un libro hecho para toda aquella persona que quiera entrar a entender un poco al otro, y a partir de conocer al otro, conocerse un poquito a sí mismo. El libro, la historia, la idea de contarle a los demás cómo alguien ve los colores, alguien ciego puede ver los colores, es una idea muy linda, ¿no? Como un niño narra esta relación de color a través de cómo lo siente y cómo huele, cómo se oye un color. Nos invita es un libro muy interesante, ¿no? Una idea muy linda, pero al llevarlo a cabo fue lo suyo, y ese libro en ese sentido también nos deja otra historia. Les voy a contar un poquito en la época en la que se sacó este libro, que fue en el 2005, 2006, la primera edición. Existía el Programa Nacional de Lectura con sus bibliotecas de aula y bibliotecas escolares, y en la editorial queremos meter este libro a este programa para poder recaudar los fondos y poderlo producir. El libro tenía que conservarse en una producción muy de bajo costo, y fue verdaderamente un reto encontrar la manera en la que podíamos narrar esto. Sabiendo que se quería meter el braille, lo primero que se piensa es en pues, una impresión braille, pero esta requiere de un sustrato blanco para poderse imprimir y perforar la hoja. Y el libro, para mantenerlo barato, debería ser hecho con papel muy delgado, no cartulina, como sería lo ideal para una impresión braille. Entonces, teníamos que comprar papel blanco y no negro, pero la idea del negro tenía que ser de alguna manera hecha. Entonces, se utilizó un papel cuché blanco impreso en negro, y para el braille se pensó en una tinta, en un barniz a relieve. Entonces,
este barniz al principio no pegaba con la tinta negra y entonces hubo que juntar a los dos impresores, al de la tinta negra con el calado blanco en la primera parte del texto y al otro impresor que se dedica a la serigrafía de relieve. Descubrimos que, bueno, hay diferentes brailes, tienen cambios los signos de acuerdo al idioma de cada país. Entonces, había que cuidar muy bien el alfabeto que se iba a utilizar. Y un reto en la producción fue cuidar el espacio entre los puntos, de los 6 puntos que generan el sistema braille. Al principio pensamos que a lo mejor sería muy sencillo, si la tinta se expande, separar un poquito los puntitos y crecer un poco, como diríamos, el tamaño de la tipografía y para permitir que la tinta no se pegaran los puntos entre sí. Y sacamos una primera tanda de una prueba de impresión y se la dimos a unos jóvenes ciegos que nos ayudaran a leer y ver si estaba bien el texto. Y nos decía, es que está borroso, no se lee bien. Entonces entendimos que no podíamos hacer las modificaciones en el espacio entre los puntos y entonces nos fuimos por modificar un poquito el diámetro y entonces ya finalmente pasamos la prueba de la lectura. Se leía bien y se produjo el libro. Afortunadamente logramos producir el libro, pudo entrarse en producción y mandarse a la Feria del Libro de Bolonia, en donde, bueno, ya toda su historia. Este libro, este año cumple 15 años y desde entonces ha ganado múltiples premios. Ganó el premio de la Taxi Bolonia en Nuevos Horizontes en el 2007 y desde entonces se ha traducido a más de 15 idiomas, se vende en más de una docena de países y es una maravilla cómo este libro permite nuevas generaciones leer, y bueno, desde lo negro, desde la oscuridad de este negro, le ha dado mucha luz a millones de personas. Conversaciones. Hemos llegado a nuestras conversaciones. Mi querida Ceci, ¿cómo te gustaría comenzar la conversación del día de hoy? Fíjate, Juan Carlos, que a mí me gustaría hablar de estos libros que verdaderamente, que son hasta tridimensionales. Hay libros infantiles que tú abres y se abre como una especie de maqueta que está tan perfectamente hecha que dices, ay, wow, este libro no puede permanecer en un estante, debe de permanecer abierto porque a lo mejor cerrado entre sus pastas no luce tanto. Ese tipo de objetos que además parecen en algún sentido muy hechos y muy dirigidos hacia un público infantil, también hay unas maravillas para los que ya estamos más grandecitos, en donde se utilizan otro tipo de materiales, otro tipo de costuras, y como bien decía Mónica, que están hechos para disfrutarse sensorialmente, para tocarlos, para olerlos, había libros en donde les rascabas y de repente se emitían ciertos aromas, ay, no sé, y todas estas son maneras de atrapar lectores, son maneras de inducir la lectura. Por ahí me gustaría iniciar. El famoso rascahuele, ¿verdad? Eran hasta las estampitas también. Creo que ya no existe nada de eso, o ya no lo he visto hace mucho tiempo. Pero bueno, yo me quedé pensando hace rato al inicio de este programa, cuando Juan Carlos decía, ¿qué libro te gustaría hacer? ¿No? Y precisamente pues, yo aquí traigo, no se ve mucho, pero es El Señor de los Anillos completito. Es decir, nosotros conocemos al Señor de los Anillos en 3 partes, pero para los amantes de Tolkien sabemos que lo escribió como un solo libro, nada más que por la extensión, después fue dividido en 3 partes. Y este libro particularmente, que a mí me encanta, está ilustrado por el gran Alan Lee, que yo creo que de todas las personas que en su momento se han dado a conceptualizar la obra de Tolkien con ilustraciones, yo creo que Alan Lee es el más famoso. Hay otros tantos, pero tanto es así que para las películas fue contratado él para toda el arte conceptual, ¿no? de la filmografía. Entonces, en este libro encuentras todas las ilustraciones de ahora sí que los 3 en 1, ¿no? Entonces, como decía Juan Carlos, ¿cuál quisieran ser? Pues este es uno de mis libros preferidos, ¿no? Y hablando de objetos y de coleccionistas y siguiendo con Tolkien, hace ya algunos años me encontré con El Hobbit también en esta versión que me encanta porque es tela
todo en dorado, es una caja y de aquí ya sacas el libro, ¿no? Y Qué el bonito. papel es extraordinario. Es un libro, los que conocemos El Hobbit, que es muy pequeñito en realidad en contenido, pero aquí precisamente lo hacen una tipografía más grande, ¿no? Por el tamaño, además, las medidas del libro, para enriquecerlo, para darle toda esta visualización, ¿no? Entonces, este es otro de mis libros como objeto favoritos. Mira, pues la buena pregunta de Juan Carlos, que luego así me hizo la ardillita despertar. A mí me gustaría ser un incunable, Ay, sí. así. O sea, creo que como amante del libro y estudiosa del libro antiguo, que me encanta, pensar en este momento de la historia en la que el libro transforma su relación con las personas. Como decía Juan Carlos, no puedes leer un rollo igual y transformar y ser parte de un objeto que modifica la relación del libro, de la lectura en voz alta hacia la lectura reflexiva, íntima. Eso, bueno, los materiales, ¿no? El sustrato, la tinta, la encuadernación, yo creo que es lo más bello. Y como objeto, allá, sí, Raúl ya sacó sus libros, a ver, yo voy a sacar uno que tenía aquí a la mano, que me gusta mucho, de Anne. O sea, es rápidamente nada más voy a platicar. Este es un libro de ediciones Tecolote, que en realidad es un libro de imágenes. Son ilustraciones hechas por Fernando Robles. Él es un artista visual. Hizo un libro sobre la Catrina y Día de Muertos, pero la estructura del libro es como un biombo. Y este libro, que tiene poco texto escrito, en realidad por un lado es un biombo con las ilustraciones, estas ilustraciones son a gran formato. Él hizo de estos dibujos muy grandes y en la parte de atrás está el texto que explica dónde están, por qué se hicieron, y el texto está en inglés y en español, ¿no? Este libro realmente uno lo puede tener extendido en una mesa, o sea, sentarse y ver el detalle, la ilustración. Entonces, como bien dice Raúl, o sea, el texto, la narrativa, no nada más es el contenido escrito lingüístico, sino esta imagen que acompaña o que a veces se vuelve la propia narración y el objeto te relacionas con él de una manera distinta. Este es un libro que me encanta. Yo quiero recomendarles, es un libro muy parecido, yo no pude traer mis libros el día de hoy, pero este mismo que nos acaba de mostrar Mónica, vamos a ponerlo en vertical y vamos a hacer lo mismo, lo vamos a extender. A extender, extender. Se llama Crónica de la Historia Mundial. Está editado en Alemania, pero aquí el problema es, lo podemos poner en la mesa, pero lo que es una cronología que comienza curiosamente en el mito de Adán y Eva y que termina más o menos hacia el año 2000, me parece que es una edición del año 2000, y uno puede ver la historia no solo como nos la suelen enseñar cronológicamente, sino también en línea vertical. ¿Qué está ocurriendo en Mongolia, Suecia y América en el año 580 después de Cristo? Y entonces es una manera diferente de entender y comprender la historia, que más bien lo que agarras es una lupa y te pones a ver, porque lo que tenemos es todas las dinastías inglesa, norteamericana, alemana, rusa, respecto a los diferentes reyes y su propia cronología. Si yo fuera un libro, me gustaría hacer Elige tu propia aventura, que son una serie de libros que no tienen un formato particular, pero uno empieza a leer la historia y la misma historia te dice, vas tomando decisiones. Y entonces cuando tomas una decisión, pasas a una página y cuando tomas otra decisión, pasas a una página diferente. Y de esta manera tú vas construyendo la historia dentro de los límites del libro. Y fíjate, mi querido Juan Carlos, que ahora que hablabas de estos libros y que Mónica nos decía de libros que se pueden tener como en una mesa, hay una editorial alemana que es la editorial Taschen. Tampoco es tan antigua, bueno, es de 1980, se fundó en 1980 y está dedicada a publicaciones de arte, de cine, de fotografía, de arquitectura. Y lo más
relevante es, bueno, tienen un trabajo de investigación para poder llevar a las planchas estos libros muy, muy detallada, y la verdad es que tienen muchísimos formatos que van desde tomos grandototes de gran formato hasta los convencionales, pequeñitos, en fin, y se ha dedicado esta editorial a hacer libros inolvidables, con diseños muy vanguardistas, y ¿sabes qué es lo más lindo de todo? ¿Saben qué es lo más lindo de todo? A precios accesibles. Incluso hay algunos que son de bolsillo, y les voy a enseñar, miren, estas preciosidades. Son libritos pequeñitos que más o menos para dar dimensión, deben de medir unos 5 centímetros de alto, como unos 10 centímetros de alto por unos 5 de ancho, y son una verdadera maravilla. Las hojas son de papel de hoja de arroz, tienen el canto dorado, de verdad son una maravilla de libritos que uno se puede meter al bolsillo del saco, a la bolsa que tenemos siempre las mujeres. Son verdaderamente libritos muy, muy bonitos y accesibles. Es que el libro, lo comentábamos brevemente también al inicio del programa, también sirve como decoración, hay que decirlo, ¿no? ¿Cuántas personas no tenemos en nuestra mesa de la sala, en el comedor, algún libro de vinos, ¿no? De arquitectura, de diseños arquitectónicos, de, no sé, imágenes, de lo que ustedes, de fotografías. Ustedes saben bien, por ejemplo, a mí me gusta mucho el cine, me gusta mucho la música, ¿no? Y dentro de algunas de los adornos que tengo en mi sala, precisamente, pues es un libro, por ejemplo, este de YouTube, ¿no? Que es grandotote, con todas las imágenes, viene toda la historia, desde el inicio hasta la época más moderna de este grupo irlandés, pero todo acompañado de imágenes, de fotografías, ¿no? Yo siempre digo, bueno, está padre tener el adorno ahí en la mesa, pero de vez en cuando hay que echarle un ojito, ¿no? Hay que pasar, no nada más tener el adorno, ¿no? Entonces, si tienes libro de vinos, pues esperemos que es porque te gusta el vino y lo has leído un poco, ¿no? La arquitectura. Yo en este caso, bueno, la YouTube es uno de mis, es mi grupo favorito y por eso lo tengo ahí, pero es un objeto al final del día también que sirve para decorar. Y asimismo, siguiendo con YouTube, fíjense lo que me encontré alguna vez, como buen fanático, esta caja de colección, precisamente, de la gira 360, que hace unos años incluso estuvo aquí en México. Si tú la abres, encuentras aquí, obviamente, el DVD, el Blu-ray del concierto, pero lo más importante, encuentras algunos libros internos con más historia de YouTube, con imágenes, con fotografías de la gira, e incluso una revista solamente ilustrada, ¿no? Entonces, esa es otra forma, como coleccionista, de hacer convivir transmediáticamente el libro, el Blu-ray, las imágenes, las fotografías. Venían varias postales, venía hasta la uña para la guitarra, venía un póster, venía un mundo de cosas, todo de YouTube, ¿no? Y todo es esta convivencia que parte de los contenidos, y a nosotros eso es lo que siempre le estamos apostando, los contenidos y sus diversificaciones. Exacto, ¿no? Porque como bien decías, hay quien define el libro no nada más como este objeto físico de 42 páginas, sino como cualquier contenedor de un texto. Y es por eso que podemos tener diferentes medios como que funcionan como libro, ¿no? Incluso ya también lo platicamos en algún momento, el cuerpo humano también ha funcionado como libro, ¿no? En The Pillow Book, ¿qué tal, no? Entonces, el diversificar el medio, pero creo que algo fundamental en el concepto del libro es el preservar el conocimiento, realidades y ficciones. Y algo también que me parece como fundamental de la función del libro es se me está yendo la idea, como esta posibilidad de cambiar de medio sin importar o adaptándose o adecuándose a la temporada, a la época, a las necesidades de las personas, ya que nos permitan diversas dimensiones de aproximación al libro, ¿no? O sea, tú puedes tener primero, como tú decías, este libro como adorno, pero también es un libro para tener otros conocimientos, para profundizar en lo que a uno les gusta, para volverse más fanático de lo que uno ya es fanático, ¿no? Estas dimensiones del libro, y que con el paso del tiempo regreses como
como un viejo amigo, a volver a leerlo y a encontrarte con cosas nuevas, cómo también ese libro se va transformando junto contigo, ¿no? Esa también me parece una maravilla de los libros. No te oyes, Juan Carlos. El audio, Juan Carlos. Es la auténtica experiencia del libro. Hay álbums. El álbum también es un libro y muchas veces podemos pegar la estampa. Estoy pensando en los atlas. Yo soy fanático de los atlas. Estoy pensando en el cómic. Es otra forma de aproximación al libro. Y esto me recuerda un libro que quiero recomendar. No lo tengo, pero quiero explicar un poco. Lo vemos en la portada y luego le podemos dar la vuelta y lo abrimos al revés y tenemos historias en un mismo libro. Estas dos historias, una se llama La Madre y la Muerte. La otra de las historias se llama La Partida y son libros ilustrados muy bellos que permiten compartir una idea de la muerte con dos historias diferentes. Qué padre. Fíjense que yo me acuerdo, por ejemplo, Editorial Reverte, es la editorial que se encarga o que se encargó durante muchos años de hacer los catálogos de las exposiciones del Limbal. Entonces son verdaderos libros objeto en donde tenemos, por ejemplo, las exposiciones más relevantes que se han hecho en el claustro del Palacio de Bellas Artes, de Bresé, de Ángel Zárraga, y ahí hay algo que dijeron Mónica y Raúl que fue muy, muy relevante y es, entonces el libro nos sirve no solamente de adorno y nos sirve de contenedor de conocimiento, sino de pretexto para seguir con nuestras intereses, con las cosas que nos hacen ser fanáticos, que nos apasionan, que nos encienden. Y entonces lo tenemos ahí y se convierte verdaderamente en amigo, en cómplice. Y es algo padrísimo del libro porque generalmente podemos llegar a ver al libro ya a lo mejor como un artilugio arcaico y claro que no lo es. Un libro es una caja de sorpresas, un motivo para ponernos felices y eso es maravilloso. Y es que coincido, ¿no? Moni ya lo decía hace rato, parafraseé un poco, pero el libro es la principal fuente de conocimiento, esa es la realidad, lo sigue siendo y creo que lo seguirá siendo, ¿no? Y en ese mismo tenor, y tratando al libro como objeto en nuestro pretexto literario del día de hoy, aquí tengo otro, por ejemplo, ¿no? Wow. Es un libro de Joan Manuel Serrat, ustedes saben que soy fanático de Serrat, pero podríamos tener un simple libro que manifestara la biografía, ¿no? Y conocer toda la biografía de Joan Manuel Serrat. Pero en este fanatismo, en estas colecciones de las que ya hacíamos mención hace rato, ¿qué tal que Margarita Rivière, que es la autora de este libro, de esta biografía de Serrat, lo compagina? Además, ustedes, para conocer toda la biografía de Serrat, hay que centrarlo, ¿no? Focalizarlo en distintos puntos de la historia. Un hombre que nació en Barcelona, pero que en la guerra civil fue sumamente perseguido, exiliado y se vino a nuestro país, en México. Y aquí tuvo una época brillante para toda su producción musical, pero lo que nos va contando este libro es, la autora nos muestra un pedacito del momento que estaba viviendo Serrat y a partir de ese contexto histórico, las canciones, la canción que tenía que ver con ese momento histórico. Y así vienen todas las canciones de Serrat, o las mejores de su historia, a partir de los momentos históricos que él estaba viviendo. Y no solo eso, aquí el prólogo además es de Mario Benedetti, entonces es un librazo que yo recomiendo enormemente. Wow. Qué maravilla. Oye, Raúl, fíjate, ahorita que te estoy escuchando, pienso en cómo al principio hablábamos de la evolución del libro como desde sus cualidades físicas, ¿no? Como que al principio cuando pensamos libro como objeto en este pretexto literario y que decimos que sirve hasta para aventárselo de alguna manera le tiene que entrar algo en la cabeza a alguien. La evolución del libro no nada más está en estas cualidades físicas del libro, sino en su trascendencia en la sociedad, ¿no? Cómo el objeto del libro
amplía las posibilidades de conocimiento hacia otros lados, ¿no? O sea, hemos estado hablando de un poco brincando entre este libro como material, pero también el libro objeto como una producción tridimensional en la que hay una intencionalidad expresiva de un autor, en la que no seguimos una lectura lineal, en la que entendemos que leer no solo es seguir una palabra tras otra, sino una imagen se lee, un objeto se lee, te dice, te comunica, te narra, ¿no? Y en esa maravilla en la que hemos podido evolucionar el libro en cuanto a su función, también nos permite ampliar las posibilidades de lectura a quienes no ven, ¿no? Entonces, vemos que existen libros para no visonormales, ¿no? Pero, o con gente que no puede percibir la luz, pero que claramente está viendo y leyendo y vemos cómo se extiende esta trascendencia del libro y este impacto que tiene en la sociedad. Bien, ya para ir cerrando este programa, vamos a hacer alguna última recomendación y despedir el programa. Yo quiero recomendar de Rebeca Dautremer, El pequeño teatro de Rebeca. Es un libro que cada página está recortada y tiene imágenes, y conforme avanzas las páginas vas perdiendo personajes, pero te va contando una historia. Es un libro así de grueso que vale muchísimo la pena, es un objeto increíble. Yo quisiera recomendarla un libro que tiene unas imágenes divinas, se llama Ballet y está escrito por Juan Arturo Brennan. Es una verdadera belleza. Yo les recomiendo a los que nos gusta el rock, el fabuloso mundo del rock. Es ilustrado por Andrés Cascioli. Habla de rock británico, latinoamericano, estadounidense, pero todos son ilustraciones con una pequeña biografía al lado. Increíbles, son como caricaturas, fabuloso. Entonces, este es el que yo les recomiendo. Bueno, sí, de recomendación. Quiero hacer una recomendación que puede sonar como un poco trivial, pero me parece profundo, El Principito. ¿No? Hay un momento en la vida de las personas, que es este libro, como el que yo decía hace rato, de un amigo al que puedes leer en distintos momentos de tu vida y te vas a encontrar con grandes mensajes tan profundos de la vida, del amor y de las relaciones entre seres humanos que vale la pena. Y además tenemos la ilustración del propio autor. Entonces, ese es un libro que a mí me encanta. Vamos a despedir el programa, por favor. Agradezco a Valeria y a Lara que me ayudaron a escribir el guión de este programa y seguimos atrapando lectores para nunca dejarlos ir. Un gusto, como siempre, haber estado con ustedes. Yo soy Raúl Sanz. Nos encontramos la próxima semana. Muchas gracias, soy Mónica Solórzano. Encantada de haber estado aquí. Un servidor, Juan Carlos Padilla, se despide, no sin antes agradecer a Brandon Curley, a Valeria Martínez, a Paola Vera y a Julia Prieto, que hicieron el favor de hacer este programa posible. Nos vemos y escuchamos la próxima semana. Ultimátum. Vivir sin leer es peligroso, porque obliga a conformarse con la vida. Michel Houellebecq.